Buenas tardes. Vamos a intentar el máximo de puntualidad. En principio, creo que lo más importante es referirme al alumnado que participa en esta universidad por varias razones. En principio, porque por edad, por cronología, son personas que desde el punto de vista histórico se consideran testigos y testimoniantes. Además, desde ese punto de vista, son protagonistas principales de esta conferencia, de esta charla. Tampoco sé muy bien cómo llamarla porque va a tener varios contenidos, y sobre todo porque muy probablemente van a tener interpretaciones muy distintas a las que yo voy a dar, y eso me parece muy importante. Tener interpretaciones distintas significa que por primera vez, creo que es la primera vez, que se habla públicamente de este periodo. Hasta ahora únicamente había habido algunas referencias en un libro que publicamos el año 2003, una historia de Barbastro, que entre otras cosas considero importante porque fue uno de los momentos que yo recuerde en los que la historia subió al concejo. Recuerdo un pleno del ayuntamiento en el que se discutió sobre la conveniencia de ese libro, sobre la pertinencia de los autores que trabajábamos en ese libro y sobre la pertinencia también de la coordinación de ese libro, puesto que había sus dudas, o al menos algunas personas tenían unas ciertas dudas de que si los autores que habíamos trabajado en él éramos los más pertinentes, y por qué no decirlo, los más independientes, si es que se puede ser independiente en historia, o al menos haciendo historia, interpretándola. De cualquier manera, ese libro supuso muchos parabienes, empezamos por lo positivo, algunas amenazas físicas bastante graves y, como no podía ser de otra manera, unas reinterpretaciones inmediatas a esa documentación que utilizamos en el libro. Y quiero decir interpretaciones porque algunas de las personas a las que habíamos entrevistado enseguida nos aportaron modificaciones a los propios contenidos. Tirando de las modificaciones de esos contenidos, por decirlo así, he preparado esta charla. Esta charla supone, entre otras cosas, una modificación del capítulo que yo escribí en ese momento. Era un capítulo que trataba prácticamente... No sé si se oye bien. Bien, gracias. Era un capítulo en el que ya abordaba el Barbastro en el contexto general, sobre todo de la historia nacional, el Barbastro de los años 50 hasta los años 70, pero que en este momento, si tuviera que defenderlo, no lo defendería, porque he modificado muchísimas cosas, sobre todo en base a dos archivos que se han abierto hace poco. Hemos tenido acceso a los papeles secretos del gobernador civil. Allí han aparecido documentos que en ese momento desconocía y que modifican en parte algunos de los planteamientos que había, no solamente planteamientos, sino hechos puntuales que permitirán y exigirán algún tipo de reinterpretación. Y también el archivo central de Acción Católica, que yo creía que no existía. Existe en Madrid y eso ha reportado sobre todo algunos contenidos que serán también fundamentales a la hora de reinterpretar el capítulo. Por si eso fuera poco, han aparecido nuevos documentos en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam. Algunas personas se preguntan qué hacen esos documentos en Ámsterdam. Bueno, pues todavía no están estudiados al 100%. Existe parte de la documentación y, a su vez, en cuarto lugar, hablando de fuentes, por no ser excesivamente exhaustivo, hay documentación de particulares que hemos tenido la suerte, o he tenido la suerte, que me han hecho llegar, y eso también modifica en parte, en una parte muy importante, las interpretaciones de ese capítulo, sobre todo en base a la tesis que voy a intentar mantener. La tesis o el planteamiento con el que voy a partir la conferencia, del que voy a partir, es una tesis que no está confirmada al 100%, por lo tanto me hace falta nuevos documentos y más investigaciones,
y sobre todo porque hay una parte que desde el año 1979, por ley, el jefe nacional de lo que se llamaba el movimiento se le obligó a quemar toda la documentación que procedía del movimiento. Esa documentación se obligó a quemar por ley, por lo tanto es desconocida. Sin embargo, van apareciendo curiosamente en internet, en la página de, no es que quiera hacer propaganda, pero es así, en distintas páginas como Todo Colección, etcétera, y particulares, documentación que procede de allí. Y en último lugar quiero referirme a la documentación que procede del archivo del Ejército y de la Guardia Civil. Yo llevo 21 años intentando entrar en el archivo de la Guardia Civil. Sistemáticamente se me dice que no, se me contesta que no es posible. Estamos en el único país de Europa donde no se puede consultar ese tipo de documentación y creo que valdría la pena y es necesario que ya conozcamos esa información, entre otras cosas, porque nos aportaría un punto de vista fundamental. Como veréis ahora, os voy a tutear, para mí es más fácil. Bien, por lo tanto, eso en cuanto a las fuentes. El título de la conferencia es un título, yo creo que excesivamente quizá ambicioso, plantea el franquismo y por lo tanto comenzaré por ahí explicando mi visión del franquismo. Podría dar otra, existen varias visiones. Yo voy a plantear lo que para mí supone el franquismo desde el punto de vista historiográfico y además teniendo en cuenta que esa visión que yo tengo del franquismo puede haber otras muchas, no es ni muchísimo menos la mejor ni la peor, es una de ellas, yo opto por ella y entonces me defino ya, a la hora de hablar del franquismo, ya defino mi punto de vista desde lo que yo voy a defender, como decía en esa tesis. Hay muchos conceptos, muchas interpretaciones y es una conferencia de carácter eminentemente político, por lo tanto yo no voy a pasar diapositivas, imágenes en las que se va a ver la evolución urbana de Barbastro, no, me voy a dedicar fundamentalmente a las tripas de la política y por lo tanto voy a entrar en las biografías de algunas de las personas, intentando demostrar sobre todo que no es cierta la idea que se tiene de que el franquismo es un régimen monolítico y que no está partido por dentro. Está totalmente partido, está cuarteado y eso se ve muy bien a nivel local. El franquismo vivió permanentemente con una inmensa pelea interna. Imaginaos un triángulo no equilátero que tiene 3 ángulos. Esos 3 ángulos están formados por la Iglesia, luego matizaré qué quiero decir con Iglesia católica, el ejército y las familias políticas. No hablamos de los partidos políticos porque en el franquismo el término partido político está prohibido. Por lo tanto, hablamos de familias políticas. Pues bien, la historia local demuestra cómo las peleas entre esas familias políticas fueron bestiales y además no eran ni dadas a conocer al público. En ese aspecto, algunas de las cosas que voy a contar seguramente son la novedad de la conferencia de esta tarde y lo que me llevaría a modificar, como decía antes, gran parte, quizás el 70 o el 80% del capítulo que escribí en su día. Tenemos que partir, como digo, inevitablemente de una serie de conceptos que son muy importantes y que, a fuerza de no alargarme, yo sé que me pasaré en el tiempo, por lo tanto va a ser más de 1 hora, así que yo entendería perfectamente que resultara una conferencia que en un momento determinado puede ser incluso un poco brusca, porque hay muchísimos conceptos, hay que ir aclarando conceptos y sobre todo situando desde la forma en la que yo planteo las cosas esos vértices. Tenemos que partir, creo yo, de una idea fundamental, como decía antes, que es el franquismo. Bien. Creo que esta fotografía de los años 60 demuestra lo que quiero decir, mi tesis de partida. Aquí están en esta fotografía las tres fuerzas políticas con las que el franquismo va forjando y forzando la institucionalización del propio sistema. Por un lado, la simbología permanente, doble simbología, el yugo y las flechas. Estamos hablando no de la falange española, sino de Fet y de las Hons. Luego intentaré definir la diferencia, creo que es muy importante.
se ha subsumido lo que es la falange de la guerra civil, de antes de la guerra civil, que por cierto aquí en Barbastro tenía muy poca afiliación, y el cuadro no permite ver en la fotografía el cuadro de Franco, y tenemos al alcalde Rafael Fernández de Vega y Frago, como digo, una fotografía posterior al año 62. Es una fotografía que tiene que ver con la creación de la cooperativa de segundo grado, y la mirada dirigida al ponente en ese momento, una mirada circunspecta y una mirada muy interesante desde el punto de vista simbólico, y no solamente simbólico, que es el ejército. Esas son las tres patas sobre las que se organiza el régimen franquista. Por lo tanto, comienza a definir el franquismo, desde luego, desde el punto de vista biográfico. Si algo fue Franco, fue una de los líderes, es un caudillo, explicaré también qué entiendo por caudillo, que supo llevar las riendas y soltar las riendas, intentando jugar, entre comillas también, con esos tres poderes en un momento determinado. Cedió ante unos, en otro momento tiró de los otros, y en otro momento los enfrentó, incluso además aposta y queriendo, para conseguir, variando sus ministerios y variando los directores de los ministerios. Digo directores, desgraciadamente, porque solamente veremos una fotografía donde va a haber una mujer, aunque me referiré también a ellas brevemente. Necesitamos encuadrar cronológicamente lo que voy a contar. Esta es una deformación profesional, y esa deformación profesional pues la vais a tener que pagar, porque creo que hay que ubicar. A la izquierda he intentado representar, aunque de forma muy esquemática, las alcaldías desde marzo de 1938 hasta 1975-77. Resumiendo muchísimo, yo me voy a dedicar exclusivamente a la parte en rojo, por lo tanto voy a hablar desde enero del 52 hasta el 72-73, por lo tanto la iniciación de la alcaldía de Manuel Gómez Padrós. No voy a hablar prácticamente del hospital, pero sí creo que va a ser importante enlazar ese momento con lo que vendrá posteriormente. Alcaldía, entendida como la entendemos hoy, no existe en ningún municipio español, y por supuesto tampoco en Barbastro hasta prácticamente finales de los años 40, comienzos de los años 50. Son comisiones gestoras las que se hacen cargo, y esas comisiones gestoras lo que intentan es regenerar, fundamentalmente reconstruir la ciudad desde el punto de vista físico, crear nuevas clientelas, es decir, intentar conseguir que las ideas del reconstruido, por decirlo así, de la reconstruida ciudad, vayan asentándose en distintos grupos sociales, y eso va a llevar consigo, y lleva consigo, sus problemas. Hay un periodo que historiográficamente se denomina nacional catolicismo, al que yo también voy a abordar de pasada, para centrarme sobre todo en el desarrollismo tecnocrático, perdón por la expresión, pero es el que se utiliza mayoritariamente en la historiografía, además desde hace bastantes años, para intentar terminar con lo que se denomina el tardofranquismo, palabra que muchos atribuyen a Francisco Umbral. Estuvo aquí en Barbastro en su momento, si recordáis, hablando en la Semana Cultural. También citaré la Semana Cultural y su importancia. Y a partir de ahí comienza lo que se denomina la crisis y la agonía del sistema franquista. Por lo tanto, me voy a referir, como digo, al franquismo. Y el franquismo, desde ese punto de vista, aunque la definición es polémica, y no por eso es menos interesante, mi punto de vista es, y así lo planteo, es una dictadura militar. Parece que esto sea evidente, de tipo caudillista, y voy a explicar qué entiendo por caudillismo en este sentido. Creo que es una dictadura que exalta permanentemente lo personal, que tiene la plenitud de poderes. Hoy día diríamos que tiene los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los controla además,
los controla a su merced y, como decía antes, jugando con ellos, tirando y aflojando de ellos. Controla el ejército y, entre otras cosas, controla el ejército y tiene su autoridad porque Franco permanentemente repite y así ejerce como responsable ante Dios y ante la historia. Y el ejército, que además es el producto, por decirlo así, el ejército de Franco, hay una cierta exigencia para que Franco siga planteando siga basando su poder durante todos los años en esos planteamientos. Un gran debate todavía no está cerrado, yo creo que no se cerrará. Sin embargo, creo que al principio, bajo mi punto de vista, el régimen es un régimen que tiene mucho que ver con el fascismo. Veremos inmediatamente una fotografía. Digo al principio porque el régimen va evolucionando y va a ir cambiando, sobre todo a partir de 1944-45, cuando la Segunda Guerra Mundial está cambiando de cara, como dicen algunos historiadores. La cara del régimen también va a cambiar, se va a readaptar. Y, por supuesto, esa cara que en principio podríamos denominar fascistizada va a ir modificándose en un proceso de retroalimentación interna y externa en distintos ámbitos para pasar a una posición claramente autoritaria. Por lo tanto, con esa definición me estoy definiendo en el planteamiento ideológico que yo voy a intentar mantener a lo largo de la conferencia. Podría haber hecho otro planteamiento conceptual, pero este es el que voy a intentar sostener. ¿Por qué? Porque hay una serie de reflexiones que yo creo que quiero hacer. En principio, toda polémica sin cerrar creo que es muy positiva y además, como digo, nos invoca permanentemente a la investigación, porque es un régimen que se define por la persona titular. Por ejemplo, es curioso una reflexión que creo que hay que hacerse. No se habla del hitlerismo y tampoco se habla del mussolinismo. Creo que es una reflexión importante. Eso diferencia los sistemas. No vamos a ver en ningún libro que se hable del hitlerismo y no vamos a ver en ningún libro, salvo en algunos libros. Esos libros yo, desde luego, prefiero no tenerlos muy en cuenta. Y del mussolinismo. Por lo tanto, el franquismo es distinto. Si bien tiene tintes fascistas, es distinto y por lo tanto yo no comparto a aquellas personas que intentan hacer determinado tipo de parangones. No lo comparto no solamente desde el punto de vista conceptual, sino desde el punto de vista de los hechos históricos. Tuvo una extraordinaria duración, quienes estamos aquí sabemos que prácticamente estamos hablando de 40 años, de ahí esas sucesivas transformaciones y esas etapas locales que nos van a dar una imagen bastante fehaciente del agrietamiento que está sufriendo y que va a sufrir el sistema. El ejército, como decía, va a ser la espina dorsal. Hay una permanente militarización del Estado que veremos también en algunas fotografías, sobre todo de los años 40 y 50. Hay una subordinación de los partidos, entre comillas, prefiero hablar de familias políticas, como decía antes, y de organizaciones derechistas. Por lo tanto, ejército, iglesia, y al hablar de iglesia me refiero a la iglesia como burocracia, como institución. No estoy hablando de los fieles, iglesia católica, estoy hablando de la institución. Y por lo tanto, adelanto también que la iglesia como institución se va a modificar, no tiene mucho o nada que ver la iglesia de la guerra civil, la iglesia del primer franquismo, a la iglesia de los años 70, 60, los años 60, la iglesia se va a ir desmarcando continuamente del sistema franquista y además no solamente se va a desmarcar, sino que en un momento determinado le va a hacer bastante incluso la competencia a otra serie de familias, incluso al propio sistema. Por lo tanto, hay un desmarque muy claro. No coincido tampoco con quienes tienen esa visión de la Iglesia como algo monolítico que ayudó permanentemente a Franco. No, creo que hay que matizar ese concepto. Es una cosa mucho más compleja, es mucho más gris desde ese punto de vista, y gris no lo digo en sentido despectivo. Y por lo tanto, las familias, como decía antes, en este caso una familia fundamental que es la Falange. Bien, esos sectores forman una coalición autoritaria, forman un bloque político y social, por lo tanto no solamente hablamos de familias ni de bloques políticos ideológicos, y todos ellos van a ser citados permanentemente como bando nacional. Otras personas prefieren utilizar el concepto movimiento, pero como bando nacional.
Por lo tanto, ese bando nacional se crea, por decirlo así, o se cimenta fundamentalmente durante la Guerra Civil, es el bando vencedor, esa es la argamasa que va a unir a esas tres familias, la victoria en la Guerra Civil, y de hecho es una victoria que creo que es muy importante retener el término, que es una victoria cívico-militar. Ese concepto es fundamental. Y de hecho en la historia local el concepto cívico-militar va a ser utilizado permanentemente en determinados momentos, incluso en los momentos de ocio y de diversión. Van a estar en el poder, como decía, y no creo que haya que repetir muchas veces más, lo iremos viendo permanentemente, en el poder con los cambios correspondientes. Cuando hablo de las familias o de los partidos que se denominan partidos únicos, me refiero, y este es un atrevimiento el que voy a hacer ahora. Necesitaría otra conferencia como mínimo para explicar qué hay por dentro de los sistemas políticos, pero voy a resumir mucho. Por un lado, tenemos que hablar de los carlistas. Hubo carlistas en los ayuntamientos, muy poca gente lo sabe, pero vamos a comentarlo. Hubo carlistas convertidos posteriormente en filofascistas o convertidos en falangistas. Siempre ocultaron que su origen era el carlismo. Lo ocultaron por intereses, entre otras cosas, por necesidad y para evitar enfrentamientos internos dentro del propio sistema. Esos carlistas, existen varios tipos de carlistas, dos de ellos son a los que me voy a referir, unos que son los que no están nunca, los que nunca quisieron integrarse dentro del movimiento, dentro del partido único, al que me refería antes, y otros, los alfonsinos, que después van a defender los planteamientos de Don Juan en lo que se denominó Renovación Española. Estará también la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, que es un elemento de difícil ubicación durante la Guerra Civil, pero Nerín fue cedista. Y esto va a explicar por qué a Nerín, aunque él dice que se fue, no se fue, lo obligaron a dimitir. Nerín tuvo la obligación de marcharse porque si no se iba, como veremos, se hubiera organizado una, como iremos posteriormente en un programa de televisión, la de nuevo pequeña guerra civil. Es decir, fue una situación violentísima y tremenda dentro de la propia estructura interna. Por supuesto, además de las familias políticas, está la falange, sectores patronales y empresariales. Me referiré brevemente a alguno de los empresarios barbastrenses que jugó a hacer política, jugó en sus propias palabras y en su momento además tuvo enfrentamientos muy fuertes con la falange. Los sectores patronales, sectores empresariales, no podré tocarlos desgraciadamente por cuestión de tiempo, propietarios agrarios, medianos y pequeños campesinos y sectores de clases medias dentro de la ciudad y también dentro de los sectores rurales. Este es el apartado al que no me referiré y sí, como decía, a los aspectos relacionados con las familias políticas. Voy a pasar esta fotografía que me parece tremenda, es la Plaza del Mercado, una fotografía que habla de ese proceso de fascistización que tiene el régimen, concretamente el año 43. Cuando publiqué esta fotografía en el libro, tuve una duda muy grande. Yo tengo las fotografías de todas las ventanas de la Plaza del Mercado prácticamente, pero no quise publicarlas. No quise publicarlas porque me temía que la publicación de esas fotografías podía provocar, cuando menos, un cierto movimiento que no era el que yo pretendía a la hora de sacar el libro. Esa serie de fotografías, prácticamente de todas las ventanas, bueno, se ven en primer plano las familias que están con el brazo derecho en alto y por lo tanto podía interpretarse como una especie de maleficio por mi parte o de mala intención de querer implicar a las personas dentro de lo que no quería implicar. Esto no quiere decir, quiero aclararlo, que todas las familias, las personas que están allí fueran fascistas. Si entendemos por fascista el compartir una serie de aspectos de tipo, digamos, falangistas en ese sentido, ¿no?
Bien, pero sin embargo ahí está. Esa fotografía me la facilitó Pepe Nerín, ya falleció, y creo que tiene doble valor porque Pepe Nerín, hijo del alcalde José María Nerín Ubiergo, tuvo la valentía, y creo que hay que resaltarlo, de dejarme consultar hace años toda la documentación, incluso privada, documentación que yo no quise publicar porque me pareció que podía ser incluso ofensiva para la propia familia. Pude tener acceso a esa información y todas las fotografías y la documentación que hoy día denominaríamos información secreta. Ahí hay parte de la explicación de lo que luego el gobernador civil va a exigir el rendimiento de cuentas a nivel de Huesca y a nivel de Madrid de Franco, y le van a forzar para que se vaya. Bien, esto nos habla de ese proceso del poder del ejército en Barbastro. Un desfile por el Coso, pero además hay un elemento que es fundamental, y es el seminario. El seminario al fondo, esta sería una interpretación simbólica fundamental. Esa fotografía yo creo que tiene algo más que el ejército desfilando. El seminario es un símbolo porque en este momento, en los años 40 sobre todo, y hasta muy entrados los años 50, recuerda permanentemente el asesinato que se produjo en Barbastro y en la diócesis del casi el 90% del clero. Es muy importante tener en cuenta que la violencia roja, como se ha denominado, en ese aspecto me voy a permitir hablar de la violencia republicana, llevó consigo el asalto, no solamente el asalto al seminario, sino el asalto a casi, como digo, el 90% del clero joven de la zona. Esto era muy importante porque significaba que permanentemente en las fotografías de esta época el seminario es un referente simbólico que está permanentemente saliendo, figura en todas las fotografías. Yo no me puedo creer que eso sea sin querer. Creo que hay un referente que se hace además con toda la intencionalidad y que además me parece muy importante tener en cuenta. La Guardia Civil desfilando. Tengo que agradecer estas fotografías a mi amigo Tony Solans y a su padre, que en su momento me ofrecieron también su archivo y me ofrecen permanentemente novedades. No vuelvo a comentar de nuevo, fijaros cómo de nuevo sale el seminario, otra vez la simbología del seminario, un seminario destrozado con lo que significa, y además no solamente destrozado, sino la diócesis destrozada y permanentemente la transmisión de esa idea. A la derecha, en este caso a mi izquierda, está, por decirlo así, las juventudes de lo que luego se denominaría el Frente de Juventudes. Creo que eso es muy significativo. Es muy significativo porque se da la conjunción de otro de los elementos fundamentales. Bien, el tercer elemento institucional, creo que otra fotografía que refleja muy bien la simbiosis entre los tres poderes: Iglesia, ejército y filiaciones políticas. Además, yo creo que hay en este caso no tenemos la parte de atrás, el seminario, porque ya es una fotografía posterior en el tiempo y eso significa que estamos en otro momento. Sin embargo, ahí sigue existiendo esa especie de lo que se denomina en la historia una especie de tributación a posteriori, que significa esa relación. En este momento, aunque aparentemente puede parecer, ya se ha modificado muchísimo los comportamientos de la jerarquía eclesiástica católica y, por supuesto, de carácter local. No es lo mismo este tipo de planteamientos que mantiene la Iglesia. En este momento, la Iglesia, el obispo concretamente, ya tiene y tuvo sus enfrentamientos bastante abiertos y muy fuertes, sobre todo con algunos de los aspectos políticos de la Falange, con los que no coincidía. De nuevo tenemos otra imagen importante, ahí está desfilando esa, digamos, esa alianza que existe dentro de lo que es la Falange, dentro de lo que son el Frente de Juventudes. Y me adelanto a explicar algo importante. La Falange no es un elemento absolutamente homogéneo, es un elemento heterogéneo. No es lo mismo la Falange teórica del comienzo
a la falange del año 1967, no tiene nada que ver. Los principios atractivos incluso para una parte de la juventud de los años 30, de los años de la Segunda República, tienen muy poco que ver de aquellos que se denominan conversos a la falange en los años 60, el año 67 o el año 70 incluso, como veremos en una de las fotografías. Las falanges son totalmente distintas, inclusive el caso de Dionisio Ridruejo y otra serie de personajes que creo que es muy importante estudiar su biografía desde ese punto de vista. Habrá gente que se incorporará a la falange y posteriormente, además, eso no significa que sean personas que compartan los principios, digamos, ideológicos esenciales y teóricos que eran muy distintos. Un elemento fundamental son las capuchinas, porque las capuchinas significa, hasta bien entrados los años 60, hasta el 68, 70, significa la fractura de la ciudad en dos y el silencio. Por las capuchinas pasaron, aquí está mi amigo José María, que yo creo que es quien sabe más del mundo sobre las capuchinas, ha investigado muchísimo, yo creo que ha leído prácticamente el 50% de los expedientes. Pensad que por las capuchinas pasaron entre 8 y 10.000 personas de 21 nacionalidades distintas y que a esas 8 o 10.000 personas hay que sumar las 250 a 500 mujeres que vivieron presas en la cárcel de Las Claras. Estamos hablando de una población de 8.000 personas, de las cuales en Barbastro hay 1.500 presos, entre los cuales existen polacos, canadienses, centroeuropeos, franceses y, por supuesto, españoles y españolas. Bien, esto me permite enlazar ya con el primer ayuntamiento al que me quiero referir, ese ayuntamiento en la fase de lo que se denomina, o de lo que yo creo que os comentaba antes, que sería esa primera fase del nacionalcatolicismo. El nacionalcatolicismo, resumiendo muchísimo, en palabras de Pedro Escartín, que creo que tiene, voy a utilizar su propio concepto porque me parece que parte de la propia Iglesia. Además, Pedro Escartín es una persona que me abrió los archivos vivos de la Iglesia de Barbastro, del Obispado. Yo pensaba que no tendría acceso a ellos, me los puso en la mano y pude acceder a toda una cantidad de documentos. Por lo tanto, eso me permitió, entre otras cosas, llegar a un estudio que tiene sobre acción católica, que me parece además un muy buen estudio porque me enseñó muchísimas cosas. Él dice que el nacional, ese tipo de religión nacional, era un intento de recristianizar España desde el propio Estado. Él define así esa época. Creo que está muy bien, es acertado y creo que tiene una capacidad simbólica y sintética muy importante. Bien, este es un ayuntamiento que correspondería a ese modelo. Y voy a dedicarme, me vais a permitir que no señale, porque para muchos de vosotros las personas son conocidas, y me vais a permitir que me refiera a algunas de las personas concretas. En esta fotografía hay algunos comerciantes. Uno de ellos tuvo un enfrentamiento bestial, tremendo, con la falange. ¿Por qué? Porque había hecho extraperlo. La Fiscalía de Tasas le había exigido el pago permanente de los negocios de extraperlo y nunca había querido pagar. Debía miles y miles de pesetas de la época, nunca pagó. Y la falange, en la documentación del gobernador civil, lo perseguía permanentemente para que pagara esas multas que nunca quiso pagar. Y además lo odiaba porque la falange es uno de los grupos, de las familias que luchó más contra el extraperlo. Esto quizá es poco conocido, pero creo que esa lucha a cuartel abierto que tuvo permanentemente, intentó continuamente penalizar a aquellas personas que estaban acusadas de extraperlo. Entre otras cosas porque la visión que tenía la falange comparada con otros grupos políticos no coincidía en absoluto. Si, por ejemplo, comparamos el concepto de caridad que manejaba Acción Católica, y por lo tanto en ese momento el Obispado de Barbastro en concreto, con el concepto que tenía la falange, no tiene nada que ver. Mientras la falange defiende un modelo de caridad no asistencial paternalista, como es el tema del auxilio social, el Obispado de Barbastro, a través de una serie de documentos, se niega a aceptar ese tipo de caridad
y plantea otro tipo de caridad, que es el tipo de caridad de las tómbolas que se hacen en las épocas determinadas de religión, como decían ellos, que son fundamentalmente las Navidades, etc. Por lo tanto, ni en eso había coincidencia. Hay un concepto distinto de la propia caridad. Existe la caridad, pero con conceptos distintos. Y ahí existen peleas. Lo que sucede es que en ese momento no existe un medio de información suficientemente potente como para reflejarlo hasta que llegue el obispo Cantero Cuadrado. El obispo Cantero Cuadrado marca un hito por muchas cosas, pero fundamentalmente porque va a conseguir poner de nuevo en pie la segunda época del Cruzado Aragonés en 1953. Y el Cruzado Aragonés, por mucho que se empeñe, quien se quiera empeñar, sufrió muchísimas transformaciones, y transformaciones que en los años 70 nos daban a entender, cuando uno lee los artículos, que el Cruzado Aragonés del 70 y del año 53 tenía prácticamente nada que ver. El cruzado de los años 72-73 era un cruzado muy metido en aspectos de tipo social, siguiendo las encíclicas de Juan XXIII y con participación de determinados escritores y periodistas, que además resulta que yo creo que plantean un concepto de lo que es la prensa totalmente distinto al que muchas veces como tópico se hace referencia. Bien, decía que hay comerciantes, pero sin embargo también hay presidentes de la Sociedad Mercantil de Artesana. La Sociedad Mercantil de Artesana es uno de los viveros de cooptación del sistema franquista. El año 47 nace la Sociedad Mercantil de Artesana y ese mismo año se le prohíbe el primer boletín de información. La censura no deja que se publique 2 artículos que en ese momento querían salir a la calle. Es decir, el propio sistema, concretamente hay una carta al gobernador civil de la Falange que le dice que eso no se puede publicar. Por lo tanto, ese boletín que conocemos ya el año 47 se publica y no sale a la calle por una serie de problemas. Y esos problemas hacen referencia de forma previa a lo que luego van a ser las elecciones locales por tercios. Hay una crítica a por qué los concejales se meten, por decirlo así, de concejales, y hay una crítica diciendo que no se meten porque tengan interés por el pueblo, sino se meten para medrar. Estamos hablando del año 47, es una crítica de las primeras críticas tremendas y además muy actuales, ¿no? Existen también falangistas de primera hora, por lo tanto son falangistas teóricos a los que me refería, y también lo que se denominan militares fusilados que no lo fueron, es decir, personas que fueron heridas durante la Guerra Civil, durante ese periodo del terror rojo, del terror que se denominó republicano, y que después de ser fusiladas no lo habían sido y en su momento formarán parte del concejo. Comerciantes tan importantes, con un enfrentamiento además muy duro de Luis Alfoz con el ejército, se enfrentó por la Biblioteca Pública Municipal hasta unos niveles que verdaderamente, yo creo que cuando prácticamente Luis Alfoz lo había perdido todo desde el punto de vista del comercio, el enfrentamiento con uno de los militares, concretamente con un teniente coronel de Barbastro, fue tremendo. Hago un paréntesis. La documentación del ejército de Barbastro, el cuartel de este cuartel, las informaciones que me suministró mi amigo Luis Arcarazo es que en su momento, cuando se destrozaron parte de las naves, se hizo una zanja y se metieron los documentos y los papeles en la zanja. No tenemos esa documentación, se ha perdido, y la documentación del ejército que tenemos en los distintos sitios, fundamentalmente en Ávila y en Salamanca, en el Centro de la Memoria Histórica, es una documentación que en parte está por clasificar todavía y en parte todavía por la ley de protección de datos todavía no se puede consultar. Da mucha rabia cuando uno llega a un archivo y te plantan delante los montones de investigación y te das cuenta que viene una persona, te deja los documentos y te deja un documento que está atado en rojo, y eso significa que tú no lo puedes consultar y da muchísima rabia. La verdad es que ves que puedes consultar 4 papeles y el resto te dice: lo siento mucho, legajo usted no lo puede abrir. No se puede ver. Bien. Modesto Pascao está en ese, lo voy a citar porque creo que es una figura muy importante. Modesto Pascao es administrador del Cruzado Aragonés y director de un boletín clave que es el boletín Semilla. No es verdad, cuando recuerdo que Casimiro Cortijo hablaba del origen de Radio Barbastro, de Radio Cadena Ser, él decía, no, y hasta el año 53 no existía la prensa. No es así.
Desde los años 30, 33 existe en Barbastro prensa, boletines, lo que no existe es el cruzado se lo ha censurado y hasta el 53. Sin embargo, existen dos elementos fundamentales. Uno de ellos es el semilla a través del cual se va sembrando determinado tipo de fragmentos políticamente, además, clarísimamente ideológicos, y se está planteando ya desde el año 38, desde la primavera del 38, elementos. En ese aspecto, Modesto Pascao yo creo que jugó un papel clave, es el director de Semilla, y además va a haber un desembarco, por decirlo así, muy claro entre el cruzado aragonés y entre Semilla, entre otras cosas, porque su origen es común. Hay personas que pertenecen a las JAP. Las JAP es uno de los grupos menos estudiados, junto con la CEDA, sobre todo para Aragón, y las JAP es digamos que sería una especie de somatén ciudadano que estaba dispuesto a salir a la calle armado. Año 44, año 45, y de hecho hay de nuevo cartas al gobernador civil, el gobernador civil las prohíbe, diciendo que no salgan a la calle armados, pero insisten, los japistas, insisten en que en su momento, si es necesario, saldrían a la calle con las pistolas o con los fusiles de carga. Existen en este consistorio, en este concejo, agricultores, la mayoría de ellos ligados a la CEDA a través de los partidos agrarios. Los partidos agrarios habían tenido un potencial impresionante en el Alto Aragón, proceden ya de las primitivas, por decirlo así, ideas costistas de Joaquín Costa, y por lo tanto el origen es un origen, yo creo que además interesantísimo, otro de los trabajos por hacer. Y también existen los recién llegados a la Falange, como otros a los que me refería, y los carlistas. En este ayuntamiento hay algunos carlistas. Ocultaron su dato de carlista, pero pasando el tiempo pues han aparecido dos carnets. Al final aparecen las cosas. Eso quiere decir que esos carlistas que en su momento, cuando yo me reuní con alguno de ellos, me exigieron que me leyera las obras de José Antonio Primo de Rivera para poder entrevistarme con ellos, porque si no, no me ofrecían la posibilidad de entrevistarme. Me dijeron, si quieres entrevistarte conmigo, tienes que leerte a José Antonio Primo de Rivera. Yo lo leí gustosamente, me sorprendí, y digo gustosamente porque me sorprendí de esa lectura, y luego hablé con ellos. Si yo entonces hubiera sabido que eran carlistas, pues seguramente hubiéramos hablado también de Alfonso y hubiéramos hablado también de Don Juan, pero en su momento me lo ocultaron. Yo luego he entendido por qué me lo ocultaron. Me lo ocultaron porque dentro del propio sistema de partidos no hubieran permitido esa explicitación de que habían sido carlistas, entre otras cosas porque había un enfrentamiento con un sector del falangismo, sobre todo primitivo, muy fuerte. Y luego hay republicanos. En este ayuntamiento hay una persona republicana condenada a muerte, que pasó la frontera andando, que estuvo en el campo de Argelès-sur-Mer, que se escapó del propio campo, y de afiliación republicana el ayuntamiento lo reintegró. Es decir, existen republicanos en la mayoría de los ayuntamientos de esta época. Republicanos no solamente confesos ni convictos, sino republicanos absolutamente como uno de los que forma parte de este ayuntamiento, con un papel importante, muy próximo además a la CNT. Por lo tanto, es increíble la capacidad de engullir las familias políticas, sistemas políticos locales de este tipo. Por eso decía que es fundamental la historia local para intentar entender cómo existen una serie de tensiones internas que a nivel nacional y por supuesto a otros niveles son muy difíciles de seguir. Y por último, y digo por último simplemente por una cuestión de método, está José María Nerín, que es el alcalde y al que me voy a referir. No quiero pasar a tratar su biografía sin comentar algunos aspectos de los obispos de Barbastro, muy brevemente, porque tampoco puedo hacer un semblante biográfico, pero año 51-53 pensamos en Pedro Cantero Cuadrado. Es curioso que las fotografías de Pedro Cantero Cuadrado, me permitís que beba un poco, por no agobiar con fotografías, no he seleccionado ninguna, pero la mayoría de las fotografías de la llegada de Pedro Cantero a Barbastro, no solamente además en la prensa
solamente en la prensa local, que en ese momento no existe, sino en la prensa internacional, como por ejemplo la prensa italiana, la prensa romana, va a publicar 2 fotografías y todas ellas se prestan casi siempre, hay una fotografía, el fotógrafo hace de abajo arriba la fotografía, por lo tanto estamos hablando de una intención de picao contra picao, simbólicamente muy importante, y siempre está en el fondo las pancartas de los agricultores. Esa relación permanente con las asociaciones agrarias, con la CEDA, con el origen de lo agrario, se está permanentemente en esas fotografías. Digo, una especie de... no tengo localizados a los fotógrafos, supongo quienes pudieron ser, pero evidentemente hay una intención muy clara de esa bienvenida que se le da a Pedro Cantero. Pedro Cantero, me voy a referir a 2 aspectos fundamentales. Es riquísima su biografía y además apasionante lo que se puede contar y lo que se ha escrito sobre él. Pero hay 2 cosas que me parecen muy importantes por la actualidad. Uno es el que inicia, además, un proceso muy potente de arreglo de los límites obispales, y hacía falta muchísimo valor para atreverse en ese momento a enfrentarse con los poderes estatales. Era muy complejo porque estabas hablando de los nacionalismos periféricos, estábamos hablando de un enfrentamiento con Cataluña, y esto no es una cosa de ahora, ya entonces en ese momento todo eso hay una ebullición, y de hecho la correspondencia entre algunos de los ministros y Franco está permanentemente planteando esa problemática. Y luego otro aspecto que lo sitúa desde el punto de vista de su ideología: el año 1967 es nombrado procurador a Cortes directamente por Franco. Por lo tanto, estamos hablando de un obispo de talante nacional, católico, sindicalista, por lo que entendía la Iglesia en sindicalismo, y por lo tanto de ese planteamiento. Además, es un periodista que se va a saltar, en cierto modo, la ley de prensa, y va a conseguir que en Barbastro se abra el cruzado el año 53, como he dicho varias veces, en su segunda época. Y esto no era nada sencillo, porque tenía que burlar parte de la censura, y esa censura iba a tardar 2 años hasta que el nuevo ministro en Madrid accediera a que la Iglesia también tuviera las manos abiertas para poder publicar determinado tipo de artículos que era difícil sostener en ese momento. Año 54-59, segundo García de Sierra y Méndez. Un par de comentarios. Todos ellos intervienen, todos ellos, digo, el primero al que me he referido, segundo García de Sierra y Méndez y Jaime Flores, todos participan en el Concilio Vaticano II, fundamental para entender su adscripción. Su adscripción, me refiero, religiosa, y la que defienden. Y llama la atención que el obispo García de Sierra y Méndez, fundamentalmente, todo su planteamiento en el Concilio Vaticano II va en contra de la huelga de los obreros. Está permanentemente diciendo que la huelga de los obreros es justamente lo único en lo que la Iglesia no puede permitir. Y ahí va a chocar con los planteamientos de los primeros jocistas de Acción Católica del año 1962, que van a defender justamente lo contrario. En el arzobispado de Burgos se ve muy claramente, el clero está claramente dividido en dos secciones, y el arzobispado más conservador, junto con seis obispos, pertenece segundo García de Sierra y Méndez. Muy importante el papel que jugó en la reconstitución y reconstrucción del seminario. Antes me refería a él y de nuevo voy a citarlo. No solamente es un elemento simbólico, supone la reconstrucción para la diócesis de Barbastro de lo que en su momento había sido aquella violencia terrible, y aquellos asesinatos a los que me refería, que habían diezmado la diócesis de sacerdotes. Posteriormente, Jaime Flores pertenece, por decirlo así, me referiré cuando hable de Rafael Fernández de Vega y Frago. Por lo tanto, hablar de la Iglesia no significa decir que en cada momento la Iglesia se comporta igual. No, va a depender mucho de quién es el obispo. Por lo tanto, bajo una serie de elementos que son comunes, pero va a haber una personalización de las políticas concretas que son las que van en un momento determinado, las que van a influir muchísimo en esos enfrentamientos.
Voy a dar un salto de lo que tenía previsto, pero me estoy comiendo el tiempo. Además me animo porque me gusta lo que hago y el tiempo se me va de las manos a una velocidad tremenda. Por lo tanto, vais a permitir... Bien, entro ya en lo que sería los años 50 en Barbastro. Un resumen, es muy difícil hacer un resumen de los años 50, pero creo que hay que hablar de una ciudad eminentemente rural, menos ganadera, pero también ganadera. Una ciudad en la que la demagogia ruralista está permanentemente, sobre todo a partir de los años 53. Leemos continuamente que Barbastro tiene un futuro agrícola que se va a modificar al poco tiempo, ese discurso se va a cambiar, sobre todo en los años 60, a partir del año 62, cuando con la creación de la Feria de Muestras quede muy claro que los ritmos de las ciudades, concretamente de Barbastro, se está empezando a plantear desde otro punto de vista. Es curioso, los propios informes franquistas dicen que más de la mitad de la población está en paro. Claro, esto hace tiempo yo no lo sabía. Porque que un informe reconozca públicamente que además de la mitad de la población está en paro, pues debe ser que sería verdad. Por lo tanto, estamos hablando de 1.500 personas deficientemente alojadas. Información del propio gobierno civil. Algunas de ellas en cuevas, y no me estoy refiriendo a los gitanos y a las gitanas, en cuevas. Índice de alumbrado escasísimo, problema de urbanización, etcétera. Sin embargo, los planteamientos oficiales con respecto al futuro de Barbastro pasan por los pantanos, concretamente por el pantano de Alquézar, y en el pantano de Alquézar va a tener una importancia vital el empuje que le da la familia Lalane. La familia Lalane nunca se quiso implicar en política directamente, aunque cuando la pudimos entrevistar hace unos años, antes de fallecer el que conocíamos como abuelo de Lalane, él todavía me dice, yo esta semana subiré al ayuntamiento con mi proyecto El Pantano de Alquézar. Todavía era una reminiscencia que tenía. Bueno, pues el Pantano de Alquézar se planteaba como uno de los futuros fundamentales y, por supuesto, el Pantano del Grado con los ramales que tenían que construirse con respecto a la creación de esa riqueza. No había no había plan general de ordenación urbana, por lo tanto Barbastro, como decía mi amigo Antonio Abarca cuando se refería al urbanismo de Barbastro, Barbastro vivía de espaldas al río Vero y de espaldas a un crecimiento en el que todavía en ese momento yo creo que no se planteaba lo que hoy día se llama un modelo urbanístico de ciudad. Se planteaban aspectos concretos, pero no existía un planteamiento de tipo global, como va a existir a partir del año 69, sobre todo 68, 69 y 70. Existen los primeros proyectos de viviendas, y sin embargo existe ya un enfrentamiento también muy grande entre el concepto que tiene de construcción de viviendas la Falange y los primeros cooperativistas. Se plantean dos elementos distintos. La Falange es totalmente contraria a nivel local de que la construcción de viviendas se haga desde el punto de vista, fijaos que moderno, capitalista. No quieren que el rendimiento sea un beneficio para la iniciativa privada. No la aceptan, no quieren que eso sea así. Quieren que sea público. Y en cambio hay otros planteamientos que lo que plantean es justamente la entrada de la iniciativa privada, lo que se denomina la palabra capitalismo, está sacada de los propios documentos, y de hecho algunas de las críticas que se hacen en ese momento a algunas personas por las que se meten en los ayuntamientos es porque tienen intereses en las construcciones. Y además son cooptados, y ya digo para quien recuerde, serán sacados justamente de aquellas personas que van a empezar a hacer sus pingües beneficios a partir de las construcciones en Barbastro. Es un crecimiento de ciudad sin orden, etcétera, etcétera. Dos apuntes con respecto a la moral pública y, desgraciadamente, son dos apuntes sobre la mujer, porque la documentación sobre la mujer es escasísima, salvo la presencia en Barbastro de Pilar Primo de Rivera, con una fotografía tremenda en la que se ve con los militares, y ella vestida como paramilitar, pasando por delante del San Ramón, una fotografía muy conocida, pero hay dos críticas que son sorprendentes y que además son dos críticas que vienen de la mano de personas de talante republicano.
Se dice que las faldas y los morros de las mujeres pintadas hay que controlarlos porque conducen a la lascivia y conducen a una serie de problemas que la ciudad no tiene por qué soportar. Por lo tanto, hay una crítica tremenda y además cuando pensamos que esa crítica, aparte de una persona republicana, parece que sea un contrasentido. Bueno, pues parte de esa persona, ¿eh? Y además esa crítica no se hace en el Cruzado Aragonés, se hace en la prensa de Acción Católica. Estamos hablando de la reconstrucción de edificios religiosos, como decía antes, la simbología, el significado de la reconstrucción del seminario, que por cierto no fue nada sencilla la reconstrucción del seminario, aunque se hizo una colecta oficial, popular. Una parte de la población no estuvo de acuerdo con los planteamientos que se hacían de reconstrucción del seminario. No fue tan sencillo. No fue tan sencillo como derribar el edificio y construirlo en otro sitio. No, las cosas fueron muchísimo más complicadas. Se tuvo que hacer una colecta y una parte de la población se negó a pagar. Eso, de nuevo, generó otra serie de enfrentamientos. Bien, también otro enfrentamiento que surge muy ligado al seminario y que se va a materializar en nuevos enfrentamientos es el tema de la educación. No puedo entrar, pero en el momento en que en Barbastro se construyan ese instituto de formación profesional cuyas ramas a potenciar eran la rama agrícola y la rama, fundamentalmente, la rama ganadera, automáticamente a la semana siguiente las autoridades eclesiásticas religiosas se van a entrevistar con el ministro en Madrid diciéndole que qué pasa. ¿Que ellos qué? ¿Que su enseñanza qué? ¿Que el bachillerato de los escolapios qué? Por lo tanto, eso más allá de ser una pugna entre la enseñanza pública y privada, es algo más. Entonces se tranquiliza, concretamente al rector de los escolapios y a la comisión que se desplaza a Madrid, se la tranquiliza diciendo tranquilos que es un instituto de segunda categoría, cosa que no va a publicar la prensa local y que sí van a reconocer a nivel estatal. Es de segunda categoría. Y además es un instituto que no se ha hecho exprofeso para Barbastro, sino que le ha tocado. La prensa, el mensaje de la prensa va a ser totalmente distinta. Va a decir que el instituto va a plantear, etcétera, etcétera, etcétera. Además hay una cierta revuelta, entre comillas, porque hay una parte del profesorado del instituto que previamente está pactado, porque como el instituto no puede nacer con todas las plazas de creación definitiva, está pactado con los hijos de algunas familias de Barbastro para que se hagan cargo de las plazas del propio instituto. Y esto va a llevar también consigo problemas y quejas, porque hay personas que van a decir, bueno, ¿por qué el hijo de esta familia sí y yo no? Cuando resulta que, aunque es una minoría las personas que proceden de carreras, diríamos hoy técnicas, existen también que fueron apartadas. La documentación del archivo del Instituto Hermanos Argensola es riquísimo con respecto a estos planteamientos. Bien, por lo tanto, de nuevo, esos enfrentamientos. Y ya no digamos con respecto a las comunicaciones. El enfrentamiento con respecto a la comunicación es tremendo. O sea, el momento en que el año 53 se concede el nacimiento de nuevo del Cruzado Aragonés, previamente se había tenido que pactar la construcción, el nacimiento de la radio. Por lo tanto, están continuamente, yo te doy la radio, tú me das los medios de prensa, yo gestiono los temas de censura, yo los abro, yo los cierro, bueno, a ver, un enfrentamiento muy grande. Me acabo de enterar esta tarde que la primera radio pública que funciona en Barbastro no fue Radio Cadena Ser ni Onda Corta. El año 42 existe una emisora que tenían en sus manos los misioneros y que eso, de nuevo, refuerza la hipótesis de partida. El 80% de las radios de ese momento no está en manos de la Falange y Frente de Juventudes, sino que está en manos de la Iglesia. Se controla a través de los medios de la Iglesia, no así en Barbastro, como decía antes. Bien, y entro ya en José María Nerín y me atrevo a plantear brevemente algunos aspectos biográficos. José María Nerín nace en 1907, podríamos contar muchísimas cosas interesantes, pero me interesan fundamentalmente dos. Desde su familia, procede por parte de su padre de Faldo, bueno, es una familia que tiene orígenes, están muy relacionados con la agricultura y por lo tanto es una persona que, como he dicho antes, pertenece a la CEDA, pero es marcada sobre todo por un suceso fundamental
Ese suceso fue terrible, es la muerte de su mejor amigo José María Pascao en el segundo bombardeo de Barbastro, concretamente en noviembre del 37. José María Nerín, la correspondencia, como he dicho antes, que me dejó leer su hijo, está añorando permanentemente a su amigo y creo que también tuvo la desgracia de que su hermano Antonio fue asesinado durante también de nuevo esa violencia que se ha denominado la violencia caliente o la violencia roja, y junto al cura de Costean. Y José María Nerín intentó durante poco tiempo, pero lo intentó encontrar esos restos que al parecer llevaban a investigar en la carretera de Graus. No pudo encontrar esos restos y lo intentó, me consta, hasta prácticamente unos años de su último retiro en Palma de Mallorca. Fue jefe local de la Falange en el año 38 y fue, dato muy importante, alcalde desde 1942 hasta el 46. Este dato es muy importante porque luego cuando lo echen del cargo parece que se olvidan que durante 4 años había sido alcalde y habían aceptado además con todo lo que eso suponía, todo el peso histórico. Pero sin embargo, José María Nerín tenía una tacha que van a decir los que lo van a hacer votar. Y es que su cuñado era masón y había fundado la logia masónica de Barbastro. Estamos hablando de Cándido Baselga. Cándido Baselga había fundado una logia en Barbastro, era de corte filocomunista en algunos aspectos, anarquista, en fin, es difícil. Encontramos en el archivo de la memoria histórica de Salamanca la documentación de Cándido Baselga, una documentación cifrada que no pudimos traducir y que está toda su documentación, todas sus cartas, están con una serie de dígitos que seguramente tendríamos que someter a alguna computadora inmensa para poder traducir todo lo que él quería decir. Esa es la tacha que en su momento van a aprovechar los franquistas, esa lucha de franquistas contra franquistas para obligarle a dejar el cargo. Será encarcelado Cándido Baselga en las Capuchinas, luego pasará por Carabanchel, pasará por Huesca, y son tremendas las cartas que continuamente envía el alcalde de Barbastro al ministro, al que sería el ministro de Gobernación, intentando conseguir esa libertad para su cuñado, que al final se consigue prácticamente a comienzos de los años 60. En el 12 de enero del año 52 entra de nuevo a la alcaldía, pero ya en Barbastro hay personas que lo tildan de un político aprovechado. Hay otra crítica, se dice, este señor está continuamente viviendo la política y eso no puede ser, no tiene por qué ser. O sea, ya vale, nos estamos cansando de sus planteamientos y de sus digamos, tejemanejes se llega a utilizar, ¿no? Bien, será jefe de la Falange, será nombrado por el gobernador civil, pero sin embargo tiene también una entrada muy problemática. Primero, va a intentar empapelar a los funcionarios del ayuntamiento que no cumplen con su trabajo. Y esto le va a granjear un gran problema, porque algunos de los funcionarios, estamos hablando de secretaría, tienen muchísimo poder. Él va a criticar y va a decir, exijo que los funcionarios del ayuntamiento lleguen a su hora, trabajen en condiciones y me da igual exactamente lo que se diga. Por lo tanto, este es un elemento de discordia. Y a su vez ese elemento de discordia, en diciembre del año 54, le escribe al gobernador y le dice: no estoy de acuerdo con las elecciones que se están haciendo en este país, por 3 razones. Primero, porque ese tercio de cabezas de familia en el que se eligen los concejales se ha inhibido de la política local y está dejando que existan una serie de hostilidades, la gente no quiere participar, pasa de política, no le interesa y por lo tanto se quiere decir que el propio partido se está desinteresando. Es una crítica además abierta. El tercio sindical, a su vez, le dice: ha perdido el camarada Betorz y no hay derecho a que el camarada Betorz se quede fuera, aun a pesar, se refiere al pasado político que tenga, él dice, no hay derecho a que eso suceda. Y eso sucede porque el partido no está haciendo las cosas bien. Y además porque está habiendo un alejamiento muy grande entre la delegación sindical, la delegación provincial y el propio ayuntamiento. Y además, dice, el derrotado Betorz pertenece a los duros del régimen, que son la vieja guardia de Franco, ligada posteriormente a Blas Piñar y a los sectores más reaccionarios y más
digamos, violentos del propio franquismo. El tercio de asociaciones también lo critica y dice, hay algunos profesores del instituto que tampoco están teniendo lo que les corresponde, y lo que les corresponde sería la participación en el propio concejo, y no la tienen, y digo textualmente, porque la Falange está maniobrando lamentablemente contra el propio movimiento. Esto es la espoleta de la bomba. Por si fuera poco, se intenta conciliar esa situación con Gerardo Lagüens, su gran amigo de Madrid, y Gerardo Lagüens le advierte y le dice, cuidado, ten mucho cuidado porque ese no es el camino, y si continúas por ese camino vas a tener grandes problemas. Enseguida será acusado de que está puenteando al gobierno civil, porque hablar con Gerardo Lagüens significa puentear determinado tipo de intervenciones a nivel local. Año 55 se le acusa de que no está contribuyendo como debía ser públicamente a las manifestaciones públicas a favor de Calvo Sotelo, y comienza a haber acusaciones de distintos municipios contra él. Cesa al gobernador civil Gil Sastre, que era un militar, concretamente era teniente de aviación, y aquí entra José Riera Issa. José Riera Issa, nuevo gobernador, era militar del cuerpo de artillería y él no va a tragar a Nerín. No va a atacar a Nerín porque Nerín se mete sin saberlo en un berenjenal que es tremendo. Y es que exige al casino cívico-militar de las élites barbastrenses que paguen lo que deben. Y eso el gobernador civil no lo va a soportar. No lo va a soportar, y habrá un anónimo que encontramos en su momento ya, pero que yo creo que ahora además queda reforzado por otra unidad de documentos, en la que se dice desde el gobernador civil por parte del propio casino a nivel de las altas esferas militares locales. Se dice, antes del alzamiento, el alcalde Nerín era de buena conducta. Se cree que para las últimas elecciones hizo propaganda a favor del Frente Popular, pues estaba identificado con su cuñado el masón Baselga, de Crejenzán, que es muy izquierdista y masón, y hablando un día en dicho pueblo dijo, entre otras cosas, que los militares no le inspiraban ninguna confianza para la gobernación del estado de Franco. Durante el movimiento fue al principio considerado como fascista, y lo dedicaron los rojos a algunos trabajos impropios de su profesión, pero por circunstancias que se ignoran fue el primero de los primeros en ser retirado de dichos trabajos. Puntos suspensivos, son clarísimos, puntos suspensivos. Pasando a desempeñar libremente sus funciones de abogado, y más tarde actuó de defensor de varias personas, inclusive de algunos elementos de la CNT, con lo cual se desvirtuó el que fuera fascista, vaya hallazgo. Pues a partir de entonces fue considerado como adicto próspero a la causa roja, llegando a merecer tal confianza que le fue ofrecido el juzgado de Boltaña, pero no quiso tomar posesión de él. Después del movimiento no fue juzgado ni condenado, puntos suspensivos, desempeñó el cargo de jefe local de Falange de dicha localidad. Actualmente desempeña igualmente el de alcalde presidente de dicho ayuntamiento, y al final el documento es demoledor. Observa buena conducta en todos los órdenes, cumpliendo acertadamente sus deberes en relación con los cargos que ocupa. Y curiosamente está calificado como, entre comillas, adicto. Bien, esto le supuso solicitar la dimisión, pero no es que solicitara la dimisión, es que estaba dimitido. El gobernador civil lo había puesto en la picota y lo había hecho salir del cargo. Esto va a tener un efecto multiplicador porque se va a hacer la propuesta en el ayuntamiento inmediata de dimisión. Llevo una hora, estoy cansándoos, pero no he terminado. Entonces, si reduzco en 5 minutos o si me dejáis, llego hasta el final. ¿Tiro hasta el final? Bueno, como no veo mucha gente durmiendo, pues voy a intentar tirar. Bien, Manuel Cáncer Gómez
No me voy a referir, voy a hacer un ínterin también con él. Acepta a la fuerza el cargo de gobernador civil, lo acepta a la fuerza, entre otras cosas, porque Barnerín es despachado de esta manera tan contradictoria, tan, no sé, difícil calificarla, y entonces se le obliga a Manuel Cancera que coja el cargo. El año 58 comienzan las obras del canal, que quizá es el elemento fundamental, sobre todo el primer tramo desde la presa del Grado. Hay cambios sociales y un detalle curioso. Por primera vez existen en Barbastro gritos políticos en la calle, y los informes de la policía local, interesantísimos para ese periodo, y además informes extensísimos, entre otros del señor Samitier, dice: y gritó «¡Viva el comunismo libertario!». Año 58, y gritó «¡Viva el comunismo libertario!». Y entonces se sitúa en la posición a Manuel Cáncer, ¿qué hago con estas personas? Lo remite al gobierno civil, y el gobierno civil, cuando hacemos el seguimiento de la documentación, desgraciadamente, dentro de lo que fue expurgado, esa parte ha desaparecido del archivo. Toda la parte de la policía local no la tenemos. Cuando yo solicité hace muchos años visitar el archivo del gobierno civil antes de pasar a la Diputación Provincial de Huesca, se me dijo que tuviera paciencia, y cuando al final ha pasado a la Diputación Provincial de Huesca y el archivo provincial, la documentación ha sido expurgada, por lo tanto no se puede consultar, y probablemente aquí tendríamos que refrendar parte de la documentación con el archivo al que me refería de la Guardia Civil, pero de momento no es posible. Dos datos importantes: año 58, el aumento del teléfono, de los abonados de teléfono, y antes de dejar la alcaldía, él comunica la alegría, la gran alegría que le da que se han hecho las primeras pruebas de televisión, que cristalizarán en la primera emisión que se ve en Barbastro en 1961. Ya en Barbastro no solamente hay entre 25 y 30 coches, estamos hablando prácticamente de 60 coches, y de la primera preocupación por el tránsito de la ciudad, los embotellamientos, etcétera, etcétera. Está ya muy a punto de convertirse en leitmotiv el señor Portella. Bien, las primeras lavadoras y las primeras ollas a presión llegan a Barbastro. La publicidad es muy interesante, hay también una forma de seguir ese perfil social de la población, y entonces esas primeras lavadoras, que parecen una especie de tanquetas y ollas a presión, se anuncian con palabras que yo creo que difícilmente eran entendibles por parte de la población, porque se habla de elementos de medida de presión, etcétera. Bien, la población en este momento, estamos hablando de unos 10.000 habitantes, y cuando termine la conferencia hay que pensar que había crecido la población aproximadamente en unos 3.000 habitantes más, por lo tanto estábamos hablando de 13.000. Bien, y ya voy a entrar en el tramo final. Esta es una de las alcaldías de Rafael Fernández de Vega y Frago, y tampoco voy a personalizar, salvo en su figura, porque creo que es esa alcaldía, esa persona, y me detendré también en el aspecto biográfico, es la plasmación muy clara de lo que se denomina históricamente la etapa del desarrollismo tecnocrático. Es decir, desarrollismo significa que la ciudad va a cambiar, que el país está cambiando, evidentemente hay unas modificaciones sociales muy profundas, y por lo tanto este alcalde, Rafael, tiene en este momento una situación muy difícil porque se encuentra en la tesitura en la que comienza ya a existir, digamos, dos elementos del régimen muy claramente diferenciados, que son aquellas personas que están planteando un aperturismo bastante claro, y otras personas que están planteando, para entendernos de forma simple, un inmovilismo. Él tendrá que convivir, y es una difícil convivencia, la documentación del alcalde Rafael Fernández de Vega y Frago llama la atención que en el Ayuntamiento de Barbastro quizá es el alcalde de los que yo conozco que fue más respetuoso con la documentación más personal. Se puede llegar a leer, yo de hecho prácticamente creo que he leído lo que existe, es muy variada, variopinta,
Es el único alcalde que tiene correspondencia internacional. Yo creo que es muy significativo, y además que mantiene una serie de cartas, sobre todo de tipo personal, que yo creo que presentan bastante bien ese perfil en el que tuvo que estar haciendo encaje de bolillos. Es un momento al nivel español e internacional en la que se produce lo que se llama el milagro económico español. Casi siempre se habla de la entrada de los miembros del Opus Dei dentro de ese gobierno, pero a mí me gustaría más referenciar este planteamiento del milagro económico español, entre comillas, en frase de Fraga Iribarne, como un mandato del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. La presión de esas dos instituciones van a hacer que las personas que habían estudiado, y en este caso coincide que además son tecnócratas que se llaman, muchos de ellos del Opus, habían estudiado fuera de España, fundamentalmente procedentes de los planteamientos económicos y sociales de las universidades británicas y de Estados Unidos, van a hacer que exista una modificación muy profunda de la economía que, como digo, supone ese milagro económico español. Pero sin embargo, esa apertura económica y ese milagro no nos tenemos que olvidar que, de nuevo, en frase de Fraga, yo creo que muy acertada, lo que hacía era daba prosperidad, pero sustituía participación. Juguemos a prosperidad, pero evitemos que la gente participe. Creo que es una definición muy clara. Y que además va a tener el año 1969 un gran problema, y es que en el momento en que Franco nombra a don Juan Carlos como sucesor, se quiebra definitivamente las familias del régimen. Porque la aceptación y no aceptación de esa situación va a hacer que muchas de ellas prácticamente se descuelguen de lo que el año 37, ya quedaba lejos, se denomina el movimiento. Existe un desgaste y una desaparición y una transformación cualitativa de la Falange que la veremos en la última fotografía. Veremos cómo la última fotografía, el alcalde Manuel Gómez Padrós intentará rescatar toda esa simbología falangista, pero a los propios meses se le va a indicar y le va a decir: esto lo quitas del salón de plenos. Y lo tuvo que quitar. Creo que, de nuevo, la fotografía, desde el punto de vista de los iconos simbólicos, son muy importantes. Rafael Fernández de Vega y Frago, entre otras cosas, y creo que se merece una biografía, como otros muchos personajes de la ciudad, sobre todo por la riqueza que tiene. Yo creo que, quizá, por comentar aspectos, también creo que está desgraciadamente tocado por una infancia muy dura, por el asesinato de su padre y además de otros parientes y familiares muy cercanos, y por lo tanto yo creo que esa situación, no nos olvidemos que es una persona que creo que nace en 1930, por lo tanto es una persona que su infancia va a ser muy marcada, de un acendrado catolicismo, pero hay un aspecto que a mí me parece muy interesante. Como sabréis, y si no lo recuerdo, tenía un pariente que era una persona absolutamente interesantísima y excepcional, que era el doctor Ginot. El doctor Ginot había sido un republicano de pro y era uno de los asesores que, y me atrevo a utilizar la palabra asesor, que influyó muchísimo sobre las decisiones del propio Rafael Fernández de Vega y Frago. Y es curioso porque esto habla también de lo que hoy denominaríamos su talante. Es decir, una persona que acepta, no solamente acepta, sino que está muy imbricado a esas decisiones difíciles y a esa situación que él va a tener que vivir. A su vez, creo que hay un perfil también que es, creo, muy importante. Casi nadie de las personas con las que me he entrevistado, y me he entrevistado con muchas, casi nadie me habla mal de Rafael Fernández de Vega y Frago. Y hablar mal significa hablar mal políticamente. Es decir, es como si fuera una persona que no tenía claroscuros. La documentación sí que plantea claroscuros, pero la documentación tiene ese aspecto. Y no es que fuera malo ni bueno, porque en historia creo que no hay que entrar en esa valoración, sino que hay una serie de elementos, de réditos políticos críticos, que yo me voy a referir a algunos de ellos también. Y no es que yo pretenda chafar absolutamente ese buen papel y ese buen hacer que hizo, sino que voy a intentar explicar ya algunas de las cosas.
La documentación del gobierno civil de nuevo nos refleja un enfrentamiento entre Víctor Fragoso del Toro, que yo había creído siempre que tenía una relación excepcional con el alcalde. Bueno, pues no fue así. Esa es la parte visible, pero tuvo enfrentamientos. Fundamentalmente sus enfrentamientos parten de la relación que tenía Fernández de Vega y Frago con Mariano Concer, con Miguel Cabero, con Pablo Sahún y con Escrivá de Balaguer. Víctor Fragoso del Toro no soportaba que el alcalde puenteara las gestiones en un momento en el que, como decía, la falange estaba de capa caída y directamente estuviera en tratos, como dice Víctor Fragoso del Toro, con ese de Peralta, con ese de los Trigos, con ese de la religión de segundo plano, que es como denomina Escrivá de Balaguer, y de Mariano Concer prefiero no decir lo que decía, porque la verdad es que las críticas que hacía eran tremendas, y a Gerardo Lagüens también las críticas que le hacía, unas a nivel público y otras a nivel privado, eran terribles. Por lo tanto, hay una presión muy fuerte. Evidentemente, ese puenteo, que diríamos en lenguaje moderno, del alcalde, estaba muy en relación con la canalización del río Vero, que curiosamente en la documentación continuamente el gobernador civil está frenándola. Frena las obras, no permitía que aquello funcionara, entre otras cosas para que el alcalde de Barbastro no rentabilizara y no sacara réditos políticos fundamentalmente y personales. Hay un incremento de la industrialización y el año 62 la primera feria exposición supone, yo creo, un replanteamiento del futuro de la ciudad y de la comarca. La ciudad se plantea en un crecimiento increciendo rápidamente, valga la redundancia, de los sectores secundario y terciario, el polígono industrial. Y aquí otra de las cosas que va haciendo este alcalde. El alcalde utiliza un sistema que hoy denominaríamos, desde el punto de vista, no lo digo como crítica, populista. Es decir, es muy partidario de convocar al ayuntamiento a los distintos sectores sociales y preguntarles. Yo no asistía a esas reuniones y no sé cómo se estructuraban, pero evidentemente llama la atención. No estamos hablando de democracia. Creo que hay que dejar muy claro esto. Estamos hablando de las respuestas que da un sistema ante un cambio social muy profundo. En ningún momento estamos hablando de democracia y, de hecho, en ningún momento en la documentación no se habla de la democracia, entre otras cosas porque es un término que está prohibido. Por lo tanto, no nos arrimemos a esos libros de César Vidal, etcétera, 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 que plantean que el franquismo tiene un sistema democrático a fines de los años 60. Lo siento, pero no. Yo no lo comparto y creo que además no se sostiene en la crítica de las fuentes en las que está basado. César Vidal, y podríamos hablar de otros denominados historiadores, yo prefiero llamarlos divulgadores. Lo siento por quien no esté de acuerdo, creo que divulgadores y a veces con poca información. Bien, esos problemas a los que me refería, con los que tiene que luchar, le llevan de nuevo a los viejos asuntos. Es decir, el Centro Cultural Cívico-Militar La Peña de los Militares de Barbastro sigue sin pagar, lleva 40 años sin pagar al ayuntamiento. Y Rafael Fernández de Vega y Frago va a querer que paguen. Pero en este caso con más inteligencia, entre comillas, que el anterior alcalde, porque yo creo que estaba resabiado, porque evidentemente había contactos entre ellos. Y entonces él se va a poner en contacto con Madrid y le va a decir que le dejen dinero. A través de la asociación, de la OSE, de lo que diríamos el sindicato, el ministro va a dar 20.000 pesetas y ahí el alcalde de Barbastro tendrá una primera acusación de fraude de ley. Es decir, se le acusa de que con 20.000 pesetas que le ha mandado el Ministerio de Madrid está pagando un dinero que no procede a un casino que lo que tiene que hacer es con sus afiliados pagar. Crítica que el gobernador civil inmediatamente recoge y dice: a bodas me convidas, como diríamos, porque eso significa que tengo un elemento que en su momento lo voy a poder utilizar. El año 63, de nuevo, un enfrentamiento con un sector del obispado y de la Iglesia. Ese enfrentamiento va a tener que ver
concretamente con una de las personas que es, digamos, más luchadoras con respecto al cooperativismo. Es Antonio Castel, con el que existen grandes enfrentamientos. Antonio Castel plantea un socialismo eclesiástico, que es como él lo denomina, es un socialismo que plantea una visión distinta del cooperativismo, y ahí va a chocar con Rafael Fernández de Vega y Frago. Interesantísima la documentación con el ministro Arburúa. Y Arburúa le está diciendo, bueno, pues tú me dirás por dónde tiramos, porque la cooperativa de segundo grado, que es como se va a llamar, es necesaria, porque esto hay que sacarlo adelante. Y además hay que sacar adelante la cooperativa del vino, porque es que si no los agricultores no pueden vivir. Arburúa va a llegar a Barbastro, se va a entrevistar, y no siempre desde el punto de vista del Cruzado Aragonés no va a decir cuándo viene Arburúa, porque se va a reunir de forma que no conocemos cuándo ni dónde, y por lo tanto se va a reunir y va a haber una serie de implicaciones. El obispado saldrá inmediatamente a la palestra diciendo que Antonio Castel, el cura Antonio Castel, es un cura, entre comillas, raro, que no representa al obispado, que el obispado va por otros caminos, pero sí que es verdad que, por otra parte, cuando lees a fondo el Cruzado de Aragones, te das cuenta que la encíclica de Juan XXIII está haciendo mella y que el catolicismo social está mucho más cerca de los planteamientos a veces de Antonio Castel que del propio Rafael Fernández de Vega y Frago, que está manteniendo una posición muy cercana todavía a los restos del naufragio de la Falange. No nos olvidemos que él se debe, por decirlo así, también a una parte de la Falange, porque en el momento en que se convierte en alcalde presidente del ayuntamiento, se convierte en presidente de la Falange local, y por lo tanto es algo de lo que no se puede prescindir. El año 62 es un año difícil, acaba de entrar en la alcaldía, es un año difícil porque las JOC, las Juventudes Obreras Cristianas, que son un elemento fundamental que va a surgir de la propia Iglesia, además alentado por una parte del obispado, se descuelgan con una propaganda favorable a la huelga de los mineros asturianos. Y el gobernador civil pone detrás de parte del clero de Barbastro, concretamente de Antonio Puertolas, a la policía secreta. Y en los informes de la policía secreta se dice: Antonio Puertolas es lector de Mundo Obrero. Y Mundo Obrero es un periódico de izquierdas, y por lo tanto esto de que haya curas que leen Mundo Obrero no puede ser. Y hay que exigirle al obispado responsabilidades concretas. ¿Qué está pasando aquí? Evidentemente, el Cruzado Aragonés nunca dejó las páginas del Cruzado a las JOC, es decir, prohibió tajantemente que las JOC salieran públicamente a dar la información de qué es lo que pasaba, y se va a repetir la misma intervención cuando se hable de las huelgas de Brilén. En las huelgas de Brilén, años después, las JOC se va a decantar, lo que queda de las JOC, el desembarco nuevo de las nuevas generaciones, se va a apurar inmediatamente y va a estar a favor de las primeras huelgas. El Cruzado no va a ceder nunca hasta el año 72, y entonces tendrá que buscar nuevos elementos de intervención. Bien, brevemente, la cooperativa de viviendas también tendrá enfrentamientos. No voy a entrar, lo he comentado antes, con respecto a los planteamientos de la Acción Católica, y sí que quiero comentar esa aprobación. Perdón, porque creo que es mi teléfono. Yo tenía que hacer a estas horas otra cosa y me estaba indicando que el tiempo se me pasaba, pero ya me paso 20 minutos y no hay más, ¿no? Bien, en 1969 creo que es la primera vez que en Barbastro podemos hablar de un concepto de ciudad distinto. Hay un plan general de ordenación urbana, por cierto, frenado también desde Huesca, pero impulsado por el propio alcalde, y ahí por primera vez se habla de una preocupación tremenda, y es las circunvalaciones a Barbastro. Barbastro tiene que hacerse en función de sus circunvalaciones. Más moderno que eso, yo creo que hay pocas cosas. Es decir, está continuamente dándole vueltas por dónde tiene que ser el exterior, por dónde tiene que conectar con el interior, qué futuro tiene la ciudad, qué futuro hay que darle, dónde existen los espacios. Bien, la canalización, Portella al aparato, el turismo, el francés de un urbano que se le ha comentado en las revistas francesas diciendo que en Barbastro hay una cosa tremenda, absolutamente alucinante, que es un urbano que abandona su puesto y acompaña del brazo, sobre todo a las francesas, y las lleva por la ciudad, y es una verdadera joya. Entonces, ¿qué alcaldía más moderna? Esto es internacional. Y surge el hermanamiento llamado en Barbastro con esa palabra, el jumelaje,
que nadie sabía qué significaba y de hecho además se escribía de forma incorrecta. Cuando uno revisa las fuentes, ves que Jumelaje se escribía de las maneras más absolutamente incorrectas, diríamos hoy, desde el punto de vista de la gramática, ¿no? O sea, bueno, creo que es muy importante porque a raíz de la victoria de los aliados en 1945 en la Segunda Guerra Mundial, lo que luego será las Naciones Unidas, van a poner en marcha en Europa un sistema de intercambios con ciudades europeas. La correspondencia de Rafael Fernández de Vega y Frago habla de esa documentación que él conoce y que es una documentación ya tardía, incluso desde los años 50, y él va a aplicar de alguna forma esa relación con el exterior, que además va a cristalizar el año 68 con algo que es importantísimo. El año 68, por medio de un consulado intermediario, de intermediación, por medio del cónsul francés en Barcelona y por medio de don José Mora y del obispado de Barbastro, se va a solicitar al ayuntamiento la visita a Barbastro de expresos de las capuchinas formados de militares a Barbastro y la presencia y la visita de esos presos en las capuchinas. El ABC publica unos artículos durísimos diciendo que no se tiene que hacer, que no se puede hacer, vuelve a hablar de nuevo de los 25 años de paz que ya hace tiempo que han pasado y que aquí eso no tiene sentido. Y en cambio el alcalde aceptará, no solamente aceptará, sino que además acompañará a los propios presos, los recibirá y existe una fotografía que disculpa, pero me la guardo porque la quiero publicar en su momento, en un trabajo que en su momento espero, José Mari, que publicaremos, donde se ven los antiguos presos franceses con el alcalde, con don José Mora y con el obispo de Barbastro en la propia prisión. Las revistas francesas, la verdad es que se quedan perplejas de ese recibimiento. Y las revistas francesas están continuamente diciendo que se les había denegado esa posibilidad desde Madrid, el cónsul estaba en contra y que les llama la atención saber cómo se ha producido ese planteamiento. Bien, por lo tanto, ese alcalde se mueve, como decía, y con esto termino ya y me queda solamente una breve mención, entre los aperturistas y los inmovilistas. Salvo el enfrentamiento con Alberto Vallarín Marcial, que estoy investigando y que existió un enfrentamiento muy grande, el año 67 el Pirineo de Jaca publica primero la presencia de Rafael Fernández de Vega y Frago como candidato a un puesto muy importante en Madrid. No llegaba a saber muy bien qué pasó. Alberto Vallarín Marcial en ese momento no se presenta, pero en cambio semanas después hay movimientos desde lo que será posteriormente UCD y la democracia cristiana, digamos, más conservadora, movimientos que le empujan a que se presente y por lo tanto se arrincona la candidatura de Rafael Fernández de Vega y Frago. Esto coincidirá desgraciadamente con su muerte en accidente y todo ese proceso social que yo creo que cierra una incógnita de futuro. En historia nunca se debe hacer, pero yo lo voy a hacer. No sabemos si hubiera recalado en las filas de la democracia cristiana o no, en las filas de la UCD, o si hubiera tenido que desprender del propio sistema que le encorsetaba, dado el análisis de su planteamiento. Insisto de nuevo, no estamos hablando de un alcalde democrático, estamos hablando de un alcalde de transición. Creo que es muy importante, por lo que decía antes. Y con Manuel Gómez Padrós, y termino, 72-73, Manuel Gómez Padrós creo que es la representación, sobre todo en estos 2 años, de la imposibilidad y la incapacidad de gestión de un régimen que se va por las goteras y se vaya por las alcantarillas. Es decir, es muy difícil gestionar la situación. Es verdad que existe un incremento de las empresas del polígono, pero esto implica además también un tipo de conflictividad de tipo social difícil. Aunque parezca que no, la separación de los medios de información con respecto a Manuel Gómez Padrós son bastante claros y él va a hacer una aproximación muy peligrosa, se va a aproximar a Blas Piñar.
él se va a aproximar a Blas Piñar y a Fuerza Nueva, y eso le va a pasar también su factura, no solamente desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista intrapolítico. Él se va a, digamos, a enfrentar con lo que queda de la otra sección de la Falange, que está intentando encontrar un hueco político y que ya no lo encuentra desde el año 1969, porque hay que decirlo claramente, Franco está muy viejecito y Carrero Blanco no está por la labor de permitir la supervivencia de la Falange. Carrero Blanco está exigiendo además una nueva política, y esa nueva política crea muchísima confusión dentro de lo que son las entendederas de los políticos. En 1970, clave, el cruzado aragonés, lo único que le faltaba al alcalde, se solidariza con los obispos de Bilbao y San Sebastián a favor de las garantías de ETA. Manuel Gómez Padrós no sabe qué responder. La verdad es que era una situación muy difícil. Fijaos, el cruzado aragonés, las JOC de nuevo, que ya en el año 62 habían aprobado las huelgas de las minas, se solidariza con un principio de derechos humanos. Es muy difícil esa gestión. No estoy salvando a nadie porque creo que no hay que salvar, desde luego, desde el punto de vista moral. Y entonces habrá un boletín en el que se dice: en Barbastro está llegando el futuro con retraso, pero está llegando el futuro. Y Manuel Gómez Padrós intentará contraatacar con artículos que no se publican en la prensa local. Hay que acudir de nuevo a Fuerza Nueva. Y además comienza a firmar con seudónimo. Y evidentemente está haciendo referencia con un lenguaje simbólico a lo que está pasando en Barbastro. Es la deslegitimación, en realidad, del régimen en el tardofranquismo. Y termino con esta fotografía que me parece importante. Aquí tenemos a el alcalde Rafael Fernández de Vega y Frago, pero quiero que se fijen en los símbolos. En el centro, el símbolo de Franco, y en la izquierda, a su derecha, está el señor Bruno. El señor Bruno permitió al sistema el contacto directo con el Opus Dei. Por lo tanto, esa conexión fue fundamental, aunque el comerciante, el señor Bruno, entra posteriormente a los tecnócratas en lo que ellos denominan, lo digo respetuosamente, la obra, pero va a ser uno de los cauces más importantes. De hecho, Manuel Gómez Padrós tiene una correspondencia editada públicamente, a la que podéis acceder en internet, con Escrivá de Balaguer, en parte censurada quiero decir, no se puede leer todo, pero muy rica, y que plantea elementos también para la historia local muy interesantes, que habría que además estudiar. Una parte de la documentación está sin publicar, y además yo creo que no tiene visos de que podamos ver nunca. Pero quiero pasar otra fotografía. Esta es actual, pero ha cambiado el cuadro, pero sin embargo los símbolos religiosos son los mismos. Y aquí hay un compañero que me hizo caer un día, Javier, que me hizo caer en ese símbolo. El Ayuntamiento de Barbastro, hasta la época de la transición democrática, mantuvo el mismo símbolo de la victoria de la guerra civil hasta la primavera del año 38. La ciudad se declara, digamos, patrona del Santísimo Sacramento, y nadie se había dado cuenta, y en esos plenos, ahí vemos que ha cambiado. Martínez Vargas sigue allí, en el centro está el nuevo cuadro, pero sigue la misma simbología que medio siglo antes. No estoy hablando de malicias, estoy hablando de que los símbolos de nuevo hablan. Y ya termino con estas dos fotografías. La única fotografía política en la que hay una mujer de la sección femenina. Comparamos Manuel Gómez Padrós como alcalde, un intento desaforado de hacer valer de nuevo la simbología de la falange con el yugo y las flechas. De nuevo pasa al ayuntamiento el cuadro de José Antonio Primo de Rivera a la izquierda, el generalísimo Franco a la derecha, y al mes y medio, obligado por las circunstancias y obligado por una carta del gobernador civil, tienen que cambiar la simbología, pasa al lugar central, y por lo tanto esto demuestra que el interés que ha puesto Manuel Gómez Padrós en continuar con algo que hacía aguas es totalmente inviable.
Si en este momento tenemos en cuenta que las primeras presiones con respecto a la situación sanitaria de la ciudad están llevando a una situación opresiva que cristalizará entre los años 75, 76, 77 y 78, como Gaspar Mayral, como el antropólogo Gaspar Mayral explica en su capítulo y dice que es el momento en el que la ciudadanía toma la calle, y él dice, cuando la ciudadanía toma la calle, ha tomado el ayuntamiento. Y nada más y muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene preguntas. Me he pasado no 20 minutos, sino una hora más. Si hay alguna pregunta que queréis hacer, todavía me queda poco, pero todavía me queda algo de gasoil. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues encantado con haber podido hacer esta clase con vosotros y con la motivación del alumnado. Gracias. Me alegro.